Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social, a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 26. ¿Amén? ¿Génesis qué? 26. Y recuerden que uno de los personajes centrales de la Biblia en general y en particular de Génesis es Abraham, ¿no? Tenemos muchos personajes en Génesis, desde Adán, Eva, sus hijos, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos. Todos estos personajes, y en particular José, que es un personaje muy importante en Génesis al final del libro, ¿cierto? Pero el Señor me hablaba en estos días a través de este pasaje. En otra oportunidad les voy a compartir de pronto en extensión más de lo que allí el Señor me ha hablado. Son palabras muy hermosas, pero quiero referirme a algo en particular en esta mañana, y es lo que les decía: sembrar donde Dios nos dice que debemos sembrar. ¿En qué terreno debemos sembrar? ¿En qué lugar debemos nosotros poner nuestra semilla? Amén. Entonces dice la palabra y en Génesis capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra. ¿Después de qué? Si vemos el capítulo 25, ¿de qué está hablando el capítulo 25? Está hablando de la muerte de Abraham, ¿cierto? Habla de la muerte de Abraham. Luego ya habla de los hijos de Isaac, ¿cierto? De lo que pasó con la primogenitura, todo esto. Pero un evento muy importante es la muerte de Abraham, ¿no? Abraham murió, Abraham fue sepultado, ¿cierto? Pues dice la palabra en buena vejez. Él dejó esta tierra satisfecho de haber hecho lo que debía haber hecho, de haber guiado a sus hijos en el temor de Dios. Porque no hay mejor herencia que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos y a nuestra familia que el temor de Dios. Amén. Y a veces nosotros experimentamos tiempos de hambre, amén, tiempos de sequía, tiempos de dificultad. Y dice la palabra del Señor, dice el versículo 1, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces aquí comienza dando como un panorama, ¿no? Comienza dando como un contexto lo que está diciendo aquí la Biblia en cuanto a lo que está pasando con Isaac.
Lo primero es que esa hambre que está experimentando la tierra, lógicamente afecta a Isaac y a su familia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera intención o la primera decisión que toma la gente cuando tiene hambre? Cuando está pasando sequía y dificultad en una tierra. ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo que primero piensa gente aquí en Colombia, gente en Latinoamérica, cuando está siendo perseguido, cuando está siendo desplazado o cuando está empezando un tiempo de dificultad económica en el país? ¿Qué piensan? Irse del país, ¿cierto? Y normalmente aquí para Latinoamérica, ¿para dónde cogen? Para los Estados Unidos, ¿cierto? El sueño americano, ¿cierto? Ir a cumplir su sueño americano, ir a hacer vida allí y decir en su corazón, allá me va a ir mejor. Estados Unidos, otros piensan en Canadá, otros piensan en Europa, en diferentes países que están en una condición económica mejor que Latinoamérica, lo que llaman comúnmente los países del primer mundo, ¿cierto? Se piensa en los países del primer mundo, que están más acomodaditos, ¿cierto? Que tienen más, entre comillas, más oportunidades financieras y mucha gente pues se va muchas veces con ideas equivocadas de lo que va a encontrar allí, ¿cierto? Y sin embargo se van a la aventura diciendo, no, allá voy a mejorar, ante todo, mi situación financiera, ¿no? Muchas veces se va la pareja o se va toda la familia, muchas veces escuchamos que no llegan de la manera más correcta allí, sin papeles ni nada, ¿cierto? Y allí empiezan a, como dice el dicho, a sufrir las duras y las maduras. Y lo primero muchas veces que les pasa a algunas de estas parejas, ¿qué es? Que se separan. Porque ya el uno encontró un trabajo, el otro, y hicieron su vida por cada uno por su lado, ¿cierto? Y entonces ese sueño que tal vez tenían en su mente y en su corazón lograr, no es tan así, ¿cierto? Les sorprende de repente encontrar que la situación no es tan halagüeña y tan buena como ellos pensaban. Entonces, en el corazón de Isaac también hubo esa intención. ¿Para dónde iban a coger las personas normalmente si estaba sufriendo hambre, si estaba sufriendo necesidad esta tierra de Canaán y los países más pobres de ese entonces? ¿Para dónde cogían? Para la potencia de esos tiempos, para el Estados Unidos, entre comillas, de ellos, que era Egipto, ¿no? Egipto era el imperio más acomodado, con más recursos, ¿cierto? Y dijeron, peguemos para allá, ¿cierto? Y todo el mundo agarró maletas y empezó a emigrar hacia Egipto. Y dice la palabra que en el tiempo de Abraham también hubo un hambre y Abraham efectivamente se fue para Egipto. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan? Yo no estaba, pero me contaron de que Abraham fue para Egipto, ¿cierto? Y allá en Egipto le pasaron muchas cosas con el faraón, ¿recuerdan? Sí. Bueno, ahora Isaac tiene la misma intención, pero dice que él se fue a Abimelech, ¿rey de qué? De los filisteos. Y los filisteos no son los mismos egipcios. Una cosa son los egipcios y otra cosa muy diferente son los filisteos. Amén. Y los filisteos son descendientes de Esaú. Son descendientes por ahí de ese hijo de Isaac, ¿cierto? Por ahí viene esa descendencia y son personas que no aman a Dios, ¿sí? Que no siguen los preceptos del Señor, ¿no? Y el Señor guía a Isaac a quedarse en la tierra de los filisteos, en Gerar, que era como la capital de ellos en ese momento. Y se le apareció Jehová, dice el versículo 2, y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Qué le dijo? No
desciendas a Egipto, no te vayas para ese país. Y yo no sé a cuántos en esta mañana esta palabra les esté hablando y el Señor les esté diciendo, no se vaya por el hueco, no se vaya a los Estados Unidos, no se vaya a este o cual otro país, quédese acá. Dice, no desciendas a Egipto, habita, y que esta palabra es demasiado importante en este contexto, habita, ¿dónde? En la tierra que yo te diré. Amén. Y es muy importante, habita en la tierra que yo te diré. Y hay dos palabras ahí que me parecen importantes. La habitar. Hay una palabra en hebreo para habitar que significa simplemente morar en una casa, ¿cierto? Pero la palabra que está aquí en este texto de Génesis 26:2, habita, es la palabra que tiene que ver con la presencia de Dios. Es una palabra derivada de la palabra Shekinah. Shakna creo que es el hebreo. Y significa hacer habitar la presencia de Dios. ¿Qué le dice entonces el Señor a Isaac? Haz habitar, haz atraer la presencia del Señor a este lugar, a esta tierra. Porque le está diciendo, trae, de algún modo, si lo parafraseamos, quiere decir, trae la presencia de Dios a esta tierra de los filisteos, la tierra que yo te estoy diciendo que te quedes. Escucha, iglesia, porque sé que es una palabra profética para alguien en esta mañana. Dios te está diciendo, quédate en el lugar donde yo te puse, porque allí yo quiero manifestar mi presencia. Allí yo quiero mostrarme, allí yo quiero revelarme, allí yo quiero glorificarme. Isaac pudo haberle dicho al Señor, pero hay hambre, Señor. Y el Señor le dice, quédate. Pero hay necesidad, Señor. Y el Señor le dijo, quédate. Pero ¿qué va a pasar con mi familia, Señor? Quédate ahí, en Gerar. Quédate. Y a toda objeción que de pronto, no dice aquí la Biblia, pero que de pronto le pudo haber puesto Isaac o cualquiera de nosotros al Señor, Dios dice, quédate. Amén. Quédate. No te muevas del lugar donde yo te he puesto, porque yo quiero a través tuyo manifestar mi presencia. Amén. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Tú estás puesto en esta tierra para manifestar la presencia del Señor. Amén. Y tú puedes sacarle, igual que Isaac o cualquiera de otros, objeciones al Señor. Pero es que, ¿y qué va a pasar con mi futuro? ¿Y qué va a pasar con mi herencia? ¿Y qué va a pasar con esto y aquello? Y el Señor dice, espérate, quédate tranquilo, que yo me voy a glorificar. Amén. Y dice la palabra en el versículo 3, vuelve a decir, habita como forastero en esta tierra, Gloria a Dios. y estaré contigo y te bendeciré. Gloria a Amén. Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Isaac? Quédate aquí y yo voy a bendecirte. Aquí la palabra quiere decir que va a extender esa bendición hacia su descendencia. Amén. Y le está diciendo, te bendeciré quiere decir, voy a recordar, voy a traer esa bendición que le di a tu papá Abraham, la voy a hacer reposar sobre ti. Amén. Y una cosa que tú y yo, por favor, debemos tener claro y todo el tiempo repetir en nuestro corazón, que es que somos descendencia de Abraham. Amén. Todos los que en la fe hemos creído en Dios, tenemos la misma fe que tuvo Abraham. Pero no somos descendencia sanguínea, pero somos descendencia espiritual de Abraham. Amén. No es que ahora nos llamemos judíos, no es eso.
pero sí nos llamemos hijos de Abraham, sí tenemos ese derecho por la palabra. ¿Por qué? Porque descendemos de la misma fe que tuvo Abraham. Amén. Y lo que el Señor está recordando a Isaac es: tú tienes una bendición, hay una garantía. Escucha, iglesia, hay una garantía. La había para Isaac y la hay para ti, de una palabra que Dios le dio a Abraham, y es garantizada para ti y para mí si hemos creído en el Señor Jesucristo. Y dice claramente: porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y la palabra allí en el original es todos estos países te los voy a dar. Y confirmaré el juramento, mira, lo dice claramente: confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Amén. Amén. Bueno, entonces está muy claro de que hay una promesa que se está renovando, un pacto que se está renovando de Abraham a Isaac. Y tú tienes que decir esta mañana: yo tomo esta palabra para mí. Yo declaro que ese pacto que el Señor hizo con Abraham se renueva en mí también esta mañana. Yo me apego, yo tomo esa palabra para mi vida. Y dice el versículo 4, sigue la bendición: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones. Aquí ya no está refiriendo a los países que están al lado, sino todas las naciones, se refiere a naciones gentiles. Amén. Amén. O sea, estábamos incluidos nosotros ya aquí proféticamente. Nosotros somos gentiles, personas que nos nacimos en Israel, no somos de descendencia judía, cierto, por sangre, pero sí estábamos incluidos en las promesas de Dios para Abraham y ahora para Isaac. Y todas las naciones de la tierra serán benditas. Escucha esa palabra. ¿Benditas dónde? Las naciones van a ser benditas ¿dónde? En la tierra. En tu simiente. En tu simiente. La palabra simiente significa semilla. La palabra simiente significa descendencia. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo la condición para recibir esa bendición, la condición para recibir el cumplimiento de esa promesa que el Señor le hizo a Abraham. ¿Cuál es la condición? De que esas naciones estén metidas en la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál es la simiente de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cuál es? El Señor Jesucristo. Él es el que desciende de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. ¿Y cómo podemos estar nosotros en la simiente que desciende de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Señor Jesucristo, recibiendo a Cristo en el corazón? Entonces, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú calificas para recibir la bendición del Señor. Amén. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, que no son pequeñas, son grandes, las vamos a recibir si estamos metidos en Cristo. En Cristo. Bueno, entonces cierro ahí esa idea que es muy importante. Y dice aquí: por cuanto oyó Abraham mi voz. Amén. Amén. Por cuanto oyó Abraham mi voz. O sea, vas a ser bendecido porque hubo primero una actitud de parte de Abraham. ¿Cuál fue? Oír a Dios. Amén. Oír al Señor. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, que son como decretos, y mis leyes. Amén. O sea, Abraham fue respetuoso de la palabra de Dios. Amén. Y está diciendo el Señor: como él fue respetuoso de mi palabra, yo por eso te voy a bendecir a ti. O sea, mira cómo la obediencia de nosotros, cómo cuando nosotros atendemos a la palabra del Señor,
eso repercute en bendición no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Amén. Isaac fue bendito porque Abraham fue obediente. No solo Isaac, sino su papá también. O sea, nosotros heredamos bendiciones a nuestros hijos. Si mi esposa y yo somos obedientes, sea cual sea la situación, seguimos en obediencia, nuestros hijos van a ser benditos porque nosotros somos obedientes. Amén. No solo porque ellos mismos son obedientes, sino porque nosotros lo hemos sido. Amén. Y dice el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. O sea, ¿qué hizo Isaac, perdón? ¿Qué hizo Isaac? Obedeció a Dios. Dios le ordenó, habita allí. ¿Sí? Le dice ahí en el versículo 2, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y en el versículo 6 está la respuesta de obediencia de Isaac. Habitó pues Isaac en Gerar. O sea, ¿qué hizo? Obedeció. O sea, igual que su papá Abraham, así Isaac fue obediente al Señor. Y bueno, aquí después en el versículo 7 viene un acontecimiento que no voy a pasar rápidamente para no quedarnos ahí en este pasaje. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. O sea, Rebeca, ¿cómo era? Hermosa, era bonita, tan bonita que en ese tiempo esos filisteos y esos pueblos que moraban en esos lugares acostumbraban que si les parecía bonita una mujer, no les importaba matar al que estuviera con ella, a su esposo, para quedarse con la mujer. O sea, eso era hasta legal dentro de ellos, ¿no? O sea, era permitido. Y entonces Isaac, sabiendo esa costumbre que había, ¿cierto? Él tomó la decisión de decir, no es mi esposa sino mi hermana, para que guardaran la vida de él y para alargar el tiempo, para ganar tiempo. ¿Por qué necesitaba Dios ganar tiempo a través de Isaac, a través de esta situación? ¿Por qué? Porque Dios lleva a Isaac para hacer que su presencia habite la tierra, para hacer que la vida de los filisteos, de Abimelech y todo su pueblo sean afectados por la presencia del Señor. Amén. Entonces, eso fue lo que hizo Isaac, hacer tiempo, ¿sí? Mientras ellos veían de que esta mujer era bonita y veían cómo ganársela y veían cómo hacer, quién iba primero a conquistarla y todo eso, estaban haciendo tiempo para que Dios se moviera, para que Dios hiciera un milagro en medio de la tierra. Y dice la palabra en el versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, ¿cuánto estuvo? Muchos días, gracias Luchito. ¿Estuvo cuánto? Muchos días. O sea, efectivamente, Isaac hizo tiempo. Amén. Él alargó el tiempo. O sea, él hizo que el tiempo en Gerar no fuera corto, sino fuera largo, porque era lo que Dios quería, que a través del testimonio de Isaac, que a través de la vida de Isaac, este pueblo tuviera la oportunidad de conocer a Dios. ¿Tú sabías que a través de tu testimonio tú puedes traer la presencia de Dios a un lugar? En el edificio donde vives, en la casa y el vecindario donde vives, cuando tú eres una persona de testimonio, tu testimonio está anunciando al Señor. Y a veces sin palabras, solo con tus actitudes, solo con tu manera de ser, solo con tu manera de comportarte, todo el mundo está viendo quién eres y que temes a Dios. Y esa gente entonces va a querer conocer a Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Lógico, porque era su esposa.
Pero él dijo, uy, no, esos no son hermanos. ¿Cierto? La vio como acariciando, vio a él como acariciándola como de una manera que dijo, no, esos no son hermanitos, hay algo más ahí, ¿cierto? Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá, ¿cierto? Entonces ahí está diciendo Abimelech que hubo un riesgo. ¿Pero por qué permitió Dios esto? Para que hubiera más tiempo en que Isaac primeramente pudiera vivir en esa tierra, fuera sostenido en esa tierra y fuera testimonio para esa tierra. Amén. Entonces aquí vemos algo importante. Versículo 12. ¿Qué dice la palabra allí en el versículo 12? Y sembró Isaac en aquella tierra. Y esa frase yo quiero que la subrayes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo muy importante. Estamos hablando de un tiempo de hambre. Estamos hablando de un tiempo de sequía. Estamos hablando de que los recursos son mínimos, ¿cierto? Y sin embargo, ¿qué hizo Isaac? Sembrar. Y aquí yo voy a mucha gente en la iglesia de Cristo que quiere ver las bendiciones de Dios sin sembrar. Y yo no puedo cosechar lo que no siembro. Es una ley de la naturaleza. No solo en el aspecto monetario, no solo en el aspecto del dinero me estoy refiriendo, sino en el aspecto general. Lo que tú siembras lo recoges. Como decía un hermano, decía, en algo tan sencillo como ir manejando, que yo sufro mucho manejando, ir manejando y darle lugar a otro que está poniendo las direccionales para meterse a donde necesita, al carril que necesita entrar. En ese momento yo estoy sembrando algo, una actitud de cortesía a esa persona que en algún momento yo la voy a necesitar. Amén. Y en algún momento voy a estar en la calle donde también otro me va a dar a mí el lugar, como me ha sucedido. Pero también lo malo también me ha sucedido, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de sembrar el tiempo, de sembrar mi salud, de sembrar mi servicio, en ir como estamos nosotros yendo, sembrando de nuestros propios recursos para ir a predicar en otro lugar. Cuando todos vamos al luego a evangelizar, sembramos de nuestros recursos. Nadie nos da a nosotros para sembrar en los pasajes y lo que necesitamos allí para evangelizar. Amén. Pero estamos sembramos, no solo la palabra, de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestra vida, estamos sembrando en la obra del Señor. Y sabes una cosa, estoy esperando una gran cosecha de parte del Señor, porque va a venir, o sea, inevitablemente va a venir para mí y para mi descendencia. Amén. Entonces, ¿qué hizo? Dice la palabra, ¿qué hizo Isaac? Sembró en aquella tierra. ¿Cómo puede decir Isaac de pronto al Señor, Señor, pero si estamos pasando hambre, si estamos en tiempo de sequía, si estamos en esto y en aquello, ¿cómo me mandas dar lo poquito que tengo, Señor? ¡Qué injusticia! ¿Cierto? Cuando lo que debería decir el Señor en nuestra lógica es, amontona, guarda ya, porque tú no sabes cuánto va a durar esa sequía. Guarda ya, esconde allá, no le des a nadie, porque lo poquito se te va a acabar. Eso es lo lógico y lo que hace la mayoría de la gente, ¿cierto? Guardar, porque quién sabe qué va a pasar mañana. Y el Señor está diciéndole todo lo contrario: siembra, suelta la semilla. Si tú no sueltas la semilla, no vas a tener cosecha. Y dice la palabra, escucha,
porque eso es el punto que quiero llegar en el 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. O sea, ni siquiera pasaron muchos años, sino ese año que empezó a sembrar, cosechó ese año 100 por 1. ¿Qué significa 100 por 1? Que por cada uno tenía 100. No dice aquí la palabra y cosechó Isaac el doble. No dice aquí la palabra y cosechó Isaac 10 veces más. 100 veces más. Amén. Amén. ¿Por la actitud de qué? ¿De qué? ¿Cuál fue la clave ahí? ¿Cuál fue? La obediencia. Amén. La clave para poder tener una cosecha abundante, ¿cuál es? La obediencia. Obedecer. ¿Y obedecer qué? La palabra del Señor, aunque vaya en contra de mi lógica. O sea, todos queremos sembrar con lógica. Siempre doy esperando algo a cambio, como si estuviera pagando por algo. Y ese es el concepto que Dios quiere desmontar de nuestra mente. Yo no estoy pagando por algo. Si no me dan, no doy. Si me dan algo que para mí valga la pena, doy. Alguito, pero doy. No. El sembrar es soltar. Soltar. No en la lógica humana, sino soltar en obediencia a Dios. Yo no doy porque hay en un lugar necesidad. Yo doy es porque estoy obedeciendo a Dios. Amén. Amén, así es. Hay gente que en las iglesias da, a esta iglesia que está tan necesitada, pobrecita, ya sí doy, porque ellos sí lo necesitan, como nos pasaba a nosotros allí con el pastor Andrés, ¿no? Veían una iglesia próspera, tan grande, y dicen, acá no necesitan, vamos a sembrar donde necesitan. Allí que está allí, no nomás en esto tan pequeñito, tan pobrecito, tan no sé qué, allá sí. No, tú no debes dar por la necesidad de un lugar, tú debes dar en obediencia a donde Dios te dijo que debías sembrar. Siembra donde Dios te dijo, no siembres a donde a ti te parece, porque no es lo que tú digas, no es lo que a ti te parezca, es lo que Dios dice. Es la manera lógica en el reino de Dios, no la lógica humana, es la lógica del reino de Dios. Amén. Amén. Y dice aquí la palabra en el versículo 12 terminando, y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Me fascina esa palabra. Le bendijo Jehová. Tiene la bendición de Dios. Y dice claramente el versículo 13, el varón enriqueció. Tres cosas. Se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Qué hermoso, qué tremendo. ¿Tú quieres una bendición así? ¿Tú anhelas una bendición así? Sí, amén. De llegar a ser poderoso. Porque yo he conocido gente de poder por las finanzas, gente de poder por la política, gente de poder en influencia, ¿cierto? Y uno dice, uy, yo tuviera ese poder, ¿cierto? Yo tuviera esa influencia que tiene este hombre, que tiene esta persona. Mire cómo llega allá a todas esas personas, cómo se le abren las puertas en esas naciones, cómo le pasa esto y aquello, ¿cierto? Y uno muchas veces cree que ese poder le llegó gratis y tuvo que trabajar. O sea, el que lo hace honestamente tiene que trabajar mucho por llegar a tener ese nivel de poder y de influencia. Amén. ¿Y qué hizo Isaac? Lo que nosotros debemos hacer para tener ese poder y esa bendición, ese respaldo de parte del Señor. ¿Qué hizo? Dice la palabra que sembró, y esto hizo que él se enriqueciera, fuera prosperado y engrandecido y poderoso, muy poderoso. O sea, el poder que llegó a tener Isaac, nosotros no alcanzamos a imaginarlo en este momento. Y dice la palabra, tuvo hato de ovejas, tuvo hato de vacas, tuvo mucha labranza, o sea, muchos cultivos. Y escúchame lo que estoy diciendo. Todo esto lo tuvo en un tiempo de ¿qué? De hambre. Sí, así es. Y yo te quiero decir, cuando tú eres obediente, mientras la demás gente está padeciendo de hambre, tú estás siendo prosperado. Amén. Increíble. Amén.
Y tal vez Abimelech y los demás filisteos esperaban, en cualquier momento va a venir Isaac aquí a ponernos la mano y a mendigar. Ay, está esperando el momento en que venga Isaac, todo arrodillado, y ay, Abimelech, una monedita por el amor de Dios. ¿Sabes? Ese momento nunca llegó. Nunca llegó. Más próspero, más próspero, más próspero era Isaac. Y dice la palabra, versículo 14 nuevamente: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y ahí, y los filisteos le tuvieron Envidia. envidia. Mira, Isaac, y yo quiero terminar aquí con eso, porque no quiero alargarme a la otra historia. Pero quiero terminar con ese versículo. Dice aquí la palabra que Isaac estuvo obedeciendo a Dios. Isaac estuvo siendo bendecido. Isaac estuvo siendo de testimonio a sus compañeros, a los vecinos, a sus vecinos filisteos. Amén. Amén. Sí. Fue testimonio, fue obediente, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y lo más que hizo fue mucho tiempo. ¿Mucho tiempo para qué? Para que los filisteos se dieran cuenta el testimonio tan claro de Isaac. Ese testimonio de obediencia. Amén. Y tal vez a ti te pasa lo que le pasó a los filisteos. Has tenido por mucho tiempo gente de testimonio al lado tuyo y el testimonio no te ha cambiado. No te ha aprovechado ver el testimonio de los que Dios te puso delante, y sin embargo tú sigues igual, no cambias, como no cambiaron los filisteos. Los filisteos, ¿qué tuvieron que hacer en ese momento en que vieron próspero a Isaac? ¿Qué debieron hacer? ¡Uy, Isaac! Tremendo, hermano. ¿Cómo te ha bendecido el Señor? Vacas, ovejas, cultivos. Hermano, usted está bendecido hasta las narices. Cuéntanos tu secreto. Amén. ¿Quién se hubiera acercado a Isaac y le hubiera dicho eso? Oye, hermano, enséñeme a hacer riquezas como usted lo hace. ¿Sí o no? Yo me hubiera acercado y le hubiera preguntado: Isaac, ¿cómo hizo, hermano? Mira esa bendición tan grande que le da el Señor. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál era el secreto de él? Obediencia. Obediencia. Sembrar donde Dios le dijo que sembrar. Amén. Eso fue lo que hizo. Isaac no se dejó llevar por lo que los demás hicieron, yendo pajito, corra, pajito, allá es donde está la prosperidad, vaya, que allá es donde está la plata. Esto se encuentra hasta por la calle, la plata, vaya, córrale, hermano, que allá está. No, la plata estaba ahí, en el lugar del hambre y de la aridez. Ahí estaba la riqueza de Isaac, en el lugar más inesperado. Y tu riqueza está en el lugar más inesperado. ¿Por qué? Porque tu riqueza está en el lugar de la obediencia. No en el lugar que a ti tus ojos te engañan y te forman espejismos de que hay un futuro mejor en tierra lejana. No, el futuro mejor está donde Dios te dijo que estuvieras y donde Dios te dijo que sembraras. Ahí es donde está tu prosperidad y tu bendición. Amén. Y dice aquí la palabra que en lugar de los filisteos tener temor de Dios y decir: wow, así es que Dios bendice a un hijo de Dios. No, los filisteos tuvieron celos, tuvieron envidia. Dijeron: uy, no, este tipo, ¿cómo así? Nosotros muriéndonos de hambre aquí y este tipo disfrutando allá su hacienda, con vacas, con riquezas, con de todo, tiene de todo para comer, y nosotros aquí en esta necesidad. Y mira lo que dice más adelante: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, o sea, el papá de Isaac, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Todos envidiosos dijeron: pues tapemos esos pozos, pues tapemos el agua, quitémosle el agua, ¿cierto? Mandaron al PM allá que le quitara el agua a Isaac, ¿sí? Entonces dijo Abimelech a Isaac. ¿Qué le dijo Abimelech a Isaac? ¿Qué le dijo? Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. En lugar de haber llegado Isaac con la mano tendida, por favor, una limosnita,
Isaac se hizo poderoso y el que tuvo que llegar a donde Isaac fue a Abimelech a decirle: hermano, usted es más fuerte que nosotros y ya nos da miedo. Ya nos da el miedo la bendición que Dios te ha dado. ¿Sabes qué? Lo mejor es que te vayas de aquí, porque no podemos nosotros convivir contigo. Tremendo, ¿no? A mí me parece eso tremendo. Y eso me hace acordar cuando Jesús estuvo en la tierra de los Gadarenos. ¿Recuerdan? Y Él llegó con su influencia, su poder, su unción, su gloria. Y esos endemoniados que estaban allá, se les salieron los demonios, los miles de demonios que había en ellos. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando se fueron los demonios y cuando se metieron a los cerdos y los cerdos cayeron allá a ese despeñadero, todos los habitantes de esa tierra llegaron a donde Jesús y le dijeron: váyase, váyase de aquí, no lo queremos ver. Ellos nos dijeron: uy, qué poder de Dios, uy, mire la gloria del Señor, liberó a estos hombres, queremos esa gloria, queremos esa presencia de Dios. Nos dijeron: pues váyase, no lo queremos ver ni en pintura por aquí. Ajá. Así. Porque usted se ha vuelto una amenaza. ¿Para qué? ¿Para qué se ha vuelto una amenaza? Para nuestros negocios ilícitos. Porque el criar cerdos para los judíos era un contrabando, era algo ilícito. Y tú no puedes esperar bendición en lo ilícito. Dios bendice lo lícito, Dios bendice lo legal. No esperes ser bendecido en lo ilegal, que Dios no bendice lo ilegal. Amén. ¿Y qué estaban diciendo aquí Abimelech y los filisteos? Vete de aquí, porque nosotros no queremos dejar nuestra ilegalidad. Nosotros no queremos dejar nuestro pecado. Nosotros queremos seguir viviendo la vida como la vivíamos desde siempre. No queremos cambiar. Y mucha gente, Dios le da la oportunidad de que tú como hijo de Dios estés entre ellos, mostrándoles testimonio y llevándoles la palabra hasta que lleguen a un punto de tomar una decisión. O toman a Jesús o siguen en su pecado. Y le dicen a Dios: no, te queremos fuera de nuestra familia, te queremos fuera de nuestros contornos, no te queremos con nosotros y queremos seguir viviendo en pecado y en la vida que queremos vivir. Así es, así es. Y tú y yo en este momento estamos en un lugar como gente profética para hacerle ver la condición de su corazón a la gente que nos rodea, a la gente que está con nosotros. Y ellos tienen que tomar una decisión. Y mientras ellos toman una decisión, tú y yo seamos bendecidos. Amén. Seamos bendecidos. Amén. Y que nuestra bendición sea un testimonio de la grandeza y el poder de Dios. Amén. Así es. Vamos a estar en pie. Aleluya. Vamos a orar. Amén. Gloria a Amén. Dios. Yo creo que hay una palabra del Señor esta mañana para nosotros. Amén. Amén. Yo quiero que cierres ahí tus ojos delante de Cristo, porque es su Espíritu, el Espíritu Amén. Santo, el que trae convicción. Amén. El que trae convicción. Dios te quiere hacer como hizo con Isaac. Él te quiere hacer próspero. Él te quiere enriquecer. Él te quiere engrandecer. Amén. Pero primero tú y yo tenemos que obedecer. Obedecer. Amén. Obedecer. Y dile: Señor, muéstrame la tierra en donde yo debo plantar. Y muéstrame lo que debo sembrar. Porque de la abundancia de mi semilla, así será la abundancia de mi cosecha. Y yo no espero una cosecha pequeña. Yo no espero una cosecha pequeña Amén. para mis hijos, para mi descendencia. No espero, Padre, una cosecha pequeña. Yo quiero una gran cosecha. Amén. Y por eso, aunque me cueste sembrar, aunque me cueste invertir mi vida Amén. en tu reino, en tu obra y en el servicio a ti, Señor, quiero sembrar sin quejarme. Quiero sembrar sin poner objeciones. Amén. Quiero sembrar, Señor, con toda liberalidad, Señor. Amén. Y que pueda ver yo, Dios, cómo la cosecha se empieza a dar. Porque Amén. no se demoró. Dice tu palabra que el mismo año que Él obedeció, ya estaba cosechando al 100%. Amén. Y yo creo, Señor, firmemente que esta cosecha que le diste a Isaac ese primer año fue una cosecha sobrenatural. Amén. No era normal que hubiera tanto. Era normal que hubiera una cosecha, pero no tan abundante.
porque fue abundante gracias a la obediencia que él tuvo. Gracias, Señor oh Dios, a hacer las cosas de acuerdo a tu dirección. Amén. Y cierra tus ojos delante del Señor y pon tu mano en el corazón y dice: Señor, convence, convence. ¿Qué da? ¿Cómo da? ¿Y en dónde da? Dile, Señor, dile al Señor, dile: oh Señor, yo quiero obedecerte, aunque mi lógica se resista, aunque yo no piense como tú piensas, ayúdame a pensar como tú piensas. Transforma mi mente, moldéala, Señor, y renuévala como dice tu palabra. Sea transformado mi entendimiento y no se acomode a este mundo ni a sus reglas. No se acomode a las filosofías de este mundo, sino sea transformado mi entendimiento y yo sea ajustado a tu voluntad. Amén. Así como dice tu palabra que hizo Abraham, que fue un hombre que guardó tus preceptos, que guardó tus mandamientos, que guardó tus estatutos y tus leyes. Gloria a Dios. Las cosas más generales hasta las cosas más íntimas que tú tenías para pedirle, y él nunca te dijo que no. Siempre estuvo dispuesto a obedecer, y así fue su hijo, dispuesto a obedecer, y la bendición no se hizo esperar. La bendición vino y fue dada. La bendición fue dada. Oh Señor, yo hablo a cada corazón de cada persona en esta mañana. Yo hablo, Señor, en especial a aquellos que tienen su mente en los Estados Unidos, su mente en un país extranjero, en donde piensan que van a hacer una vida mejor. Pero tú no les estás diciendo que vayan allá, sino están queriendo ir en sus propias fuerzas y bajo sus propios medios. Amén. Convénceles. Hoy, Señor, con esta palabra sea una voz de alerta para decirle: detente y quédate en la tierra que yo te he dicho que te quedes, y siembra en la tierra donde yo te he dicho que siembres, y ahí vas a ser bendecido al 100%. Amén. Quédate ahí, no te muevas y obedece mi voz. Y sea, Señor oh Dios, una palabra tuya para su corazón. Amén. Y tú traigas convicción, y tú traigas confirmación, y haya una respuesta de obediencia y asimismo de bendición para aquellos, Señor, que hacen lo que tú en esta mañana les estás dirigiendo a hacer. Yo te agradezco por esta palabra, te agradezco por cuidar de nosotros, por pensar en nuestro bienestar, Señor. Queremos hacer tu voluntad por encima de la nuestra. Te pedimos que nos ayudes por tu Espíritu Santo y nos guíes. Queremos hacerlo, Señor. Queremos obedecer. Nos sometemos a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, bendecimos al Señor por esta palabra. Amén. Que sea recibida esta palabra en una buena tierra. Cuando dice la palabra del Señor que la tierra sea buena, quiere decir que sea un corazón que esté dispuesto a hacer su voluntad. Amén. Y yo hablo esta palabra esta mañana a tu vida para que sea un corazón el tuyo que sea dispuesto a hacer la voluntad del Señor, a obedecer. Bendice cada persona, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido a ti que estás viendo este video que te puedas seguir conectando con nosotros los domingos a las 10 de la mañana, los miércoles y viernes a las 8 de la noche, el miércoles por Google Meet, el viernes por Facebook. Bueno, tengo esta palabra en tu corazón y Dios te bendiga en esta decisión que hoy tomas delante de Él. Chao, chao.